Vamos en vivo. Habla Roberta, vamos. 1.100.000 trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, monotributistas A, B, C y D, y quienes perciben una prestación de desempleo. Estamos hablando de más de 3 millones de chicos, 3.200.000 niños, niñas y adolescentes que van a tener este aporte del Estado para poder salir adelante. Sabemos que la situación es compleja, tenemos que revertir y recuperar tiempo perdido, un tiempo que se perdió en términos de capacidad de compra, de valor adquisitivo, profundamente durante los 4 años del gobierno anterior. Las asignaciones familiares perdieron 20 puntos y bueno, y esto requiere de medidas de un gobierno que se compromete en mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras argentinas. Estos trabajadores y trabajadoras son quienes perciben sus salarios por ingresos familiares hasta 115.000 pesos, es el rango 1 y 2 de los trabajadores asalariados de la Argentina. Y la verdad que es una medida que queremos compartir con mucha alegría porque tiene que ver con reconocer el esfuerzo enorme que hacen los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina, pero que, como me gusta decir a mí, cuando ese esfuerzo individual, familiar, va acompañado de políticas de Estado, va acompañado de gobiernos que toman decisiones a favor de mejorar las condiciones de vida, ese esfuerzo tiene sentido y permite que alcance más, permite que ese esfuerzo rinda más y obviamente permite que los salarios rindan más. Así que acompañar el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras argentinas es un motivo de celebración y esta medida va en esa dirección. Bueno, buenas tardes. Varias preguntas. Primero, me gustaría saber si abarca a las asignaciones universales por hijo, si esto tiene que ver también con ahí, cuánto va a invertir el Estado y de qué manera al empleador se le da el dinero correspondiente. ¿Entendí bien? Es hasta 115.000 pesos. Trabajadores, vamos con la primera. Dale. No sé si quieren de a una o varias preguntas y después no sé cuál es la idea. Si quieren, porque si no tomo nota para no... De a una, bien. Trabajadores y trabajadoras rango 1 y 2 son quienes perciben salarios de hasta 115.000 pesos por grupo familiar. Estos son los 2.100.000 titulares de asignaciones familiares que contábamos recién. Son trabajadores registrados y monotributistas hasta D, digamos A, B, C y D, y son trabajadores que tienen salario. La asignación universal por hijo es otra asignación familiar que también está prevista por parte del Estado, pero que ya tiene un complemento alimentario que se llama tarjeta alimentar. Lo que estamos haciendo ahora es ocuparnos de esos trabajadores asalariados que tienen trabajo, que reciben todos los meses su asignación familiar y lo que hacemos es, a partir de octubre, complementar con justamente un complemento mensual para los salarios familiares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, en el mes de octubre, aquellos trabajadores, si quieren les puedo ir mostrando placas para que sea más fácil, pero aquellos trabajadores que reciben 5.063 pesos de asignación familiar por cada uno de sus hijos, de su hija, de su hijo, van a pasar a tener duplicado ese monto de tal manera que un trabajador asalariado que cobra asignación familiar por un hijo va a tener de ingreso por parte obviamente del Estado y vamos a abonar con una partida complementaria en el mes de octubre porque las asignaciones familiares ya están en cronograma de pagos, vamos a abonar los 10.126 pesos por hijo. Ustedes saben que el promedio de hijos en la Argentina por trabajador son 2, estamos hablando de más de 20.000 pesos que en un salario para el tramo 1, que es hasta 78.000 pesos, 20.000 pesos de asignaciones familiares es un incremento importante en términos de ingresos. El tramo 2, que son los trabajadores que cobran como ingreso familiar entre 78.000 y 115.000 pesos, vamos también a duplicar en el mes de octubre, que esta medida tiene que ver con que quienes cobran un poquito más de 3.000 pesos, para no
aturdir, van a cobrar 6.000 pesos por cada uno de sus hijos o hijas. Estamos hablando de un poquito más de 13.000 pesos en el mes de octubre para esos trabajadores que tienen ingresos familiares entre 78.000 y 115.000 pesos. Y esto va a ser, por supuesto, mes a mes y vamos a ir progresivamente acompañando, porque ustedes saben perfectamente que las asignaciones familiares se actualizan con la fórmula de movilidad, que es trimestral. Entonces, lo que vamos a hacer es ir acompañando hasta que efectivamente las asignaciones familiares recuperen poder adquisitivo y de esa manera vamos a ir complementando hasta mes por mes hasta que esos aumentos logren volver a tener la capacidad de compra que tenían. Retomo la del... perdón. Esfuerzo fiscal, ¿no? Esfuerzo Sí, fiscal era... estamos hablando de 2.100.000 trabajadores titulares, duplicando en el mes de octubre. Digo, lo que voy a decir, sepan que es mensualizada la inversión, por lo tanto, va cambiando en la medida que se impacte la fórmula de movilidad. Es otro el número de la inversión social que hace el Estado, por lo tanto, no les puedo decir el valor total de la inversión. Si mes a mes estamos hablando de unos 14.000 millones de pesos. Perfecto. Buenas tardes, ¿cómo le va? Mariel Dilenar de Radio Mitre. Le pregunto lo siguiente, ¿50% entonces o 100% si lo ponemos en porcentaje se duplica? 100%. Se duplica en el mes de octubre, se duplica el monto de la asignación familiar. El sentido común le dice salario familiar, a mí me gusta hablar como lo dicen los trabajadores, duplicar el monto del salario familiar en el mes de octubre, en el mes de noviembre, después va a impactar el aumento de la fórmula de movilidad, ahí podremos ver cuánto es para que los trabajadores sigan teniendo esto de 10.126 pesos por hijo por hija, depende de la cantidad de hijos, el monto obviamente de la asignación familiar, del salario familiar, lo vamos a ir actualizando progresivamente en la medida que la fórmula de movilidad otorgue aumento a esas asignaciones familiares. ¿Cómo es el tema con los privados? Le quería preguntar, con las empresas privadas, o si, digamos, ¿cómo se implementa, cómo llega esta ayuda? Nosotros, como siempre. Es muy buena la pregunta porque a veces cuando nosotros hacemos un anuncio desde el organismo, los ciudadanos y las ciudadanas entran a nuestras páginas para consultar, van a nuestras oficinas y la verdad es que ya podemos decir con absoluta tranquilidad y certeza que nuestro organismo está preparado para hacer este tipo de medidas sin que el ciudadano tenga que hacer ningún trámite. Nosotros todos los meses con un calendario que empieza puntualmente este mes en el día 7, hoy con la terminación de número 0, vamos abonando las asignaciones familiares para todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Por lo tanto, armar una partida complementaria, que es algo que el organismo está preparado para hacer, y poder abonar justamente durante el mes de octubre un complemento extra, la asignación familiar la cobran como todos los días, como todos los meses. Lo que vamos a hacer es abonar un complemento familiar mensual extra y esto lo vamos a hacer y obviamente vamos a comunicar el día, pero sin la necesidad de que los trabajadores hagan ningún tipo de trámite como todos los meses reciben su asignación familiar. Perdón, porque quería hacerlas todas en una, pero para que... Permiso. Entonces, el día lo van a comunicar en cualquier momento, pero va a ser durante el mes de octubre. Se firma, no, en octubre, claro, sí. Perfecto. Se firma el decreto y a partir de ahí necesitamos algunos días hábiles para poder instrumentar la medida y los trabajadores que obviamente lo hemos estado anunciando, ustedes saben perfectamente porque todos son trabajadores de la comunicación que todos los meses nosotros mostramos un calendario de pago porque la cantidad de prestaciones que nuestro organismo garantiza mes a mes es enorme, así que obviamente vamos a comunicar formalmente el día que va a impactar en la CBU, en la cuenta donde cobra el sueldo y la asignación familiar los trabajadores de la Argentina, cuándo le va a llegar este complemento. Última pregunta. ¿Qué tal, Fernanda? Juan Pablo Peralta, de FM Concierto. Quería saber si estas medidas ya estaban acordadas de antemano, se resolvieron ahora para que no se produzca esta confusión. El otro día le preguntamos al ministro de Trabajo, Moroni, sobre el salario mínimo y dijo que ya estaba acordado por el tema de que no se la tome como algo electoral, ¿no? Primero eso. Y segundo, le hago una pregunta política, usted como dirigente del Frente de Todos. ¿Cómo está la moral de acá al 14 de noviembre? Viste, considerando que, por ejemplo, el intendente Sujarchuk dijo que era imposible revertir el resultado de las PASO. A ver cuál es su opinión al respecto.
Bueno, la primera pregunta es una medida. Nosotros cuando asumimos el compromiso de gobernar la Argentina y puntualmente nuestra gestión en el organismo, asumimos el compromiso de recuperar el tiempo perdido, justamente el tiempo perdido en términos de salario, de asignación familiar, de jubilaciones, de asignaciones universales por hijos, de prestaciones por desempleo, es pérdida de capacidad de compra, pérdida de valor adquisitivo, es que la plata te rinda menos, que es no llegar a fin de mes. Bueno, nos hemos comprometido desde el día 1 en recuperar ese tiempo, así que esta medida tiene que ver con lo que vinimos a hacer como gobierno. Por supuesto, es una medida que va acompañando, porque la verdad es que ninguno de nosotros esperábamos una pandemia y por lo tanto se vio profundizada una cuestión crítica en relación a la capacidad de compra de los trabajadores. Entonces lo que estamos haciendo es lo que vinimos a hacer, recuperar el tiempo perdido, recuperar por supuesto lo que perdimos en la pandemia y poder hacer, esto no tiene que ver con un calendario electoral, sino tiene que ver con el objetivo que tenemos como gobierno, que es que los trabajadores y trabajadoras de la Argentina vivan todos los días un poquito mejor. Para eso trabajamos todos los días, sin importar los calendarios, porque todos los días nos comprometemos con la agenda del bienestar. Distribuir el bienestar para nosotros y para nosotras del organismo del gobierno es comprometernos con lo que necesitan los trabajadores y trabajadoras argentinos, con los jóvenes, con los jubilados, con las jubiladas, con los niños y las niñas. Ese es nuestro objetivo y ustedes se habrán dado cuenta, más allá de los calendarios electorales, que lo que venimos haciendo es atender primero a los últimos cuando decidimos instrumentar la política de tarjeta alimentar, generando un complemento para los que menos tienen, para esos chicos y chicas que cuando asumimos estaban viviendo bajo la línea de la pobreza, bajo la línea de la indigencia y era necesario reforzar con un complemento alimentario. Después, por supuesto, logramos una fórmula de movilidad que nos permite decir con mucho orgullo que los jubilados y jubiladas están pudiendo recuperar esa capacidad de compra con sus jubilaciones. Recuperamos así, de esa manera, las dos franjas etarias. A ver, importante, Vero, vamos a ir desglosando, se suma también Ponce León, Rochi y todo el equipo. Duplican la asignación. Exactamente, el salario familiar de los trabajadores registrados es para, básicamente, decía Fernanda Raberta, recuperar e invertir en el tiempo perdido. Obviamente tiene que ver con el poder de consumo y de, justamente, atravesado por lo que ha sido la crisis de la pandemia. Es una medida que toma el gobierno nacional para este sector sobre estos titulares, que son 2 millones de personas y que básicamente va de los trabajadores asalariados que reciben un salario, que perciben un salario de 78.000 a 115.000 pesos, se duplica ese monto de lo que reciben, ¿no? Aquellos que reciben 78.000 pesos y tienen un niño en edad escolar van a tener un complemento de 5.000 pesos, alrededor de 5.000 pesos, y aquellos que reciben un monto de 115.000 tienen un complemento de 3.000 pesos. A ver, esto da... ese complemento le llega a los asalariados. Exactamente. Por eso son 2 millones de trabajadores registrados. Esto nos ayuda a la economía informal. El laburante va a tener un plus de 5 lucas o de 3 lucas, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que dice el gobierno nacional? Es que las asignaciones familiares perdieron 20 puntos. Vienen en caída 20 puntos respecto a lo que ha sido la crisis económica y por eso necesitan dar este refuerzo a este sector y que no tienen que hacer nada los trabajadores. Es automático a partir de este mes. Se le deposita. Ahora, ¿y la UH? No, es otro... No hay, acá no. Esto solamente comprende al trabajador registrado. Exactamente. Bien, en un rato vamos con todas las consultas, todas las dudas que nos quedaron. Importante el anuncio, impacta en la economía formal. Nati, un título del anuncio, Roberta. Bueno, me parece que está re bueno. Toca un sector que nunca recibe demasiada ayuda, que son la gente que está en blanco, que está trabajando, que también necesita porque ve su salario que le alcanza para menos. Así que se da este aumento que es el doble de la asignación. Los que tengan un salario hasta 78.000 pesos van a cobrar el doble. Cobraban ellos 5.063 pesos por aguache, ahora van a pasar a cobrar 10.163. Y las personas que cobran entre 78.000 y 115.000 cobraban 3.000 y algo, van a pasar a cobrar 6.060 pesos más o menos. Bien, recordemos que este salario es de ingreso familiar. Puede ser categoría de monotributismo. Es un trabajador en blanco. Por ejemplo, Rochi lo cobraría. Si estás en blanco se cobra. ¿Quién es? Claro, yo no entiendo eso, porque cómo es... Bien. Bueno, ahora lo vamos a... Bancá que después la tanda... Bancá. Tanda y ya nos sacamos las dos.